6 de la tarde. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Hola, muy buenas tardes. Los saluda con gusto el Padre Orlando, porque el señor obispo, don Felipe Arizmendi Esquivel, como ustedes saben, se encuentra en un curso de formación para obispos, allá en Monterrey, Nuevo León. Él ha dejado el guión, con mucho gusto voy a pasar el guión de esta tarde, y hoy nos acompaña la hermana Adriana Alfaro Belmontes. Es una misionera del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Ella trabaja en el Colegio Tepeyac. Hoy nos va a acompañar en este comentario de los temas que el señor obispo nos ha dejado. Vamos a continuar con la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, con ocasión del Año de la Fe. Escuchemos el canto inicial. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. La hermana Adriana va a hacernos favor de leer la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vamos a continuar entonces con la encíclica Lumen Fidei. Quiero recordar brevemente para nuestros amables oyentes lo que el señor obispo ya nos ha comentado acerca de esta encíclica. El título del capítulo primero es Hemos creído en el amor. Y ya en ocasiones anteriores el señor obispo nos habló de Abraham, nuestro padre en la fe, de la fe de Israel, y ahora continuamos con los números del 15 al 18, que nos presentan la plenitud de la fe cristiana, centrada naturalmente en Jesucristo. Dice el número 15, Abraham saltaba de gozo, pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Según estas palabras de Jesús, la fe de Abraham estaba orientada ya a él. En cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio. Así lo entiende San Agustín al afirmar que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no la fe en el Cristo ya venido, sino la fe en el Cristo que había de venir, una fe en tensión hacia el acontecimiento futuro de Jesús. La fe cristiana está centrada en Cristo. Es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado de entre los muertos.
Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro amén último a Dios. Habrán oído ustedes que a Abraham se le da el título de padre de los creyentes. De hecho, las tres grandes religiones monoteístas, la de Israel, la del Islam y la fe cristiana, tienen a Abraham como padre de los creyentes, de todos los que creemos en Dios. Él es el patriarca de la fe. Pero, conforme escuchamos, nuestra fe está centrada en Cristo. Para nosotros que somos cristianos, no puede haber otra persona central que no sea nuestro Señor Jesucristo. Pero en Abraham encontramos un ejemplo maravilloso de fe en Dios, y podríamos decir también, como dice San Agustín, en Cristo que habría de venir. Pero para nosotros no cabe duda, Abraham puede ser un modelo, un ejemplo de fe, pero nuestra fe está centrada en Cristo. Cristo es el camino, Cristo es nuestro único camino. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios, que continuamente el centro de su confesión, y abrían la mirada a su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. La palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su palabra eterna. No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor. Como recuerda San Pablo, la fe cristiana es, por lo tanto, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último. Pues así es, la fe, como nos dice aquí, está cimentada en Jesucristo, que es el amor de Dios hecho carne, hecho hombre. Dios ha sido magnífico con nosotros a través de la historia de la salvación, pues Él mismo promete un Mesías, nos entrega a su Hijo, mostrándonos su amor. Y nosotros ahora, ¿qué podemos hacer? Pues confiar en Él, vivir esa entrega, esa esperanza, esa manifestación de nuestra fe, alabando y glorificando al Hijo de Dios con un testimonio vivo, un testimonio eficaz, un testimonio que nos lleve a vivir realmente una fe práctica, una fe desde el núcleo de nuestra familia, desde el núcleo de la sociedad, para que así nosotros podamos construir una fe que dé testimonio y que viva los valores cristianos, y principalmente el valor supremo, que es el valor del amor, el valor del amor que Dios nos tiene y el valor del amor que nosotros mismos debemos mostrar al Padre. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Jesucristo es el hombre que nos ha venido a mostrar el rostro del amor de Dios hacia la humanidad, hacia su creación. Entonces recordemos que nuestra fe debe manifestarse y fundamentarse en Cristo. Continúa el Papa en el número 16. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor,
Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. San Juan introduce aquí su solemne testimonio cuando, junto a la Madre de Jesús, contempla al que habían atravesado. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Puede ser que la palabra fiabilidad aquí en México nos cueste un poquito de trabajo, pero podemos utilizar también la palabra no solamente fiable, sino confiable. Viene de confianza, es tener esa fe, ¿verdad?, en Dios nuestro Señor. Y claro que Cristo es fiable, es decir, merece toda nuestra confianza, porque Él dio su vida por nosotros. Y vimos el hermoso testimonio de Juan, pero también San Lucas, a su manera, nos dice algo muy parecido a lo que afirma San Juan. Y él lo presenta, recuerdan ustedes, con aquellos dos ladrones que estaban junto a la cruz de Jesús. Según la tradición, a uno lo vamos a llamar Dimas. También le decimos el buen ladrón. Él, fíjense, estando en la cruz, junto con Cristo y su compañero, creyó en Cristo. ¿Cómo creer en Cristo? ¿Cómo creer que Él era el Mesías cuando estaba muriendo en medio de tantos tormentos, cuando todos lo habían abandonado, cuando prácticamente estaba solo en la cruz? Parece que incluso el Padre por un momento se oculta y Él queda tremendamente con esa angustia de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su pueblo se burla de Él. Él que había hecho tantos milagros, que baje de la cruz para que crean en Él. Su pueblo no creyó en Él. Sus discípulos huyeron con miedo. Pero nos asombra la fe de Dimas. Él, viendo morir a Cristo nuestro Señor, con un amor tan grande por nosotros, Él creyó en Él. Y fíjate qué palabras tan hermosas que cualquiera de nosotros podemos decir: Señor, cuando llegues a tu reino. ¿Cuál es el reino de Cristo? ¿Una corona de espinas? ¿Una cruz por trono? ¿Dónde están sus soldados, sus ejércitos? ¿Dónde está su poder? Está en el amor del que da la vida por aquellos a quienes ama. Por eso dice Dimas: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Es la fe del que llamamos buen ladrón, precisamente al ver morir a Cristo. La vida de Cristo ante la muerte se nota claramente que no fue una mentira. Él fue consecuente hasta las últimas consecuencias. Los católicos también tenemos esa posibilidad de encontrar a Cristo, de tener fe en Él, porque nos amó, como dice San Pablo, no cuando éramos sus amigos, sino cuando éramos sus enemigos. Él dio su vida por nosotros. Los católicos en México podemos también mirar a aquel que fue atravesado, no solamente en la Sagrada Escritura cuando leemos su palabra, no solamente en los pobres cuando lo vemos sufrir y morir en una forma tan tremenda, también cuando tenemos la imagen de Cristo o el icono de Cristo nuestro Señor. Aquí le llamamos el Señor, el Señorcito, y lo vemos entregar su vida en una imagen, pero que nos recuerda lo que pasó en el Calvario. Ojalá también podamos decir: cuando llegues a tu reino, cuando yo descanse, acuérdate de mí. El famoso Dostoyevsky, en su obra El idiota, hace decir al protagonista, el príncipe Miskin, a la vista del cuadro de Cristo muerto en el sepulcro, obra de Hans Holbein, el joven:
un cuadro así podría incluso hacer perder la fe a algunos. En efecto, el cuadro representa con crudeza los efectos devastadores de la muerte en el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente, cuando se revela como fe en su amor inefable por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En este amor que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama. Es posible creer, su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Así es, el mirar a Cristo crucificado, el ver cuán grande fue su amor por nosotros, nos debe de inspirar a cada uno de nosotros a vivir una correspondencia generosa a ese amor de Dios. Nos debe de inspirar esa ternura, esa confianza, el saber que Él ha dado la vida por nosotros. No nos debe de asustar el contemplarlo o el hacernos alejarnos de Él por verlo en la cruz, como dirían algunos por ahí, derrotado, sino al contrario, es la gran victoria de Cristo y en la gran muestra que Dios Padre nos manifiesta a través de su Hijo, del amor que Él nos tiene. Ver a Cristo flagelado, ver a Cristo clavado en esa cruz, debe de ser el motivo más importante para nosotros los católicos cristianos de decir: aquí estoy, Señor, yo también quiero dar la cara por ti, yo también quiero agradar al Padre, yo también quiero ser como tú, quiero ser modelo e imagen y semejanza tuya. Quiero aprender a descubrirte en todas aquellas personas que de alguna u otra manera están marginados en nuestra sociedad. Quiero yo retomar ese camino de justicia, de libertad que tú mismo tomaste en su tiempo. Es el momento que yo también me atreva a mirar a Cristo crucificado y decirle: Señor, aquí estoy contigo, yo mismo quiero ayudarte a cargar esta cruz, quiero darte mi amor y quiero sentirme cerca de ti. Cristo te espera ahí, en cualquier crucifijo que tú lo puedas contemplar, para darte su amor, y te dice: aquí estoy yo también para ti. Es el corazón de Cristo que late y palpita aún hasta en el último momento en la cruz, por amor a los hombres y por hacer la voluntad de su Padre, por amor a su Padre. Continúa el Papa Francisco en el número 17. Ahora bien, la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe, apoyo sólido para nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, dice San Pablo. Si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte. Cuando San Pablo habla de su nueva vida en Cristo, se refiere a la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta fe del Hijo de Dios es ciertamente la fe del apóstol de los gentiles en Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús, que se funda, sí, en su amor hasta la muerte, pero también en ser Hijo de Dios. Precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de un modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Damos un paso más, completando el misterio central de nuestra fe. No solamente es la muerte, es muerte y resurrección. Es Pascua,
no nos quedamos los católicos en la muerte, aunque sea una muerte hermosa, por amor una muerte gloriosa, sino que siempre nosotros, nuestra fe está en la Pascua, es decir, en el paso de la muerte a la vida en plenitud, de la cruz a la resurrección. Y en este caso, hablando de nuestra fe en Cristo, se basa tanto en su amor hasta las últimas consecuencias. Nadie tiene un amor tan grande que aquel que da la vida por aquellos a quienes ama, como también en la nueva vida que Él manifestó a sus discípulos cuando se dejó ver de ellos los primeros días, a partir de ese domingo hermoso, el primer domingo de Pascua, de resurrección. Decimos los católicos, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre, Él pudo morir en la cruz, pudo perder la vida por nosotros, pero también Él es verdadero Dios. Y por eso, ante este misterio, Cristo es plenamente fiable. Podemos poner total confianza, total fe en Él. Podemos decir, todo lo que Él dijo es verdad, porque Él es Dios y hombre verdadero. Él, como es el Hijo de Dios, es la palabra eterna de Dios. Él no se equivoca. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también Él no puede engañarnos. Él es un Dios bueno. Él dio su vida por nosotros. Entonces, no se engaña, ni nos engaña. Tampoco se equivoca porque es Dios y es un Dios bueno. Por ese motivo, el Papa nos anima para que pongamos toda nuestra confianza en Cristo. Si somos católicos, si somos creyentes, no podemos dudar de nuestra fe, no podemos dudar que lo que Cristo nos ha dicho es plenamente seguro, es plenamente para nuestra salvación. Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no creer en Él sería totalmente indiferente. Los cristianos, en cambio, confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final. Amor que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Yo me pregunto, después de haber compartido con ustedes este texto, ¿por qué seguimos rechazando a Dios si Él ya nos ha demostrado que lo único que Él quiere para nosotros es que seamos felices? Lo único que Él ha venido haciendo por nosotros a través de la historia es darnos su amor y volver a nosotros, a pesar de que nosotros lo hemos rechazado, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes bíblicos también del Nuevo Testamento, lo que hacían con Jesús, ese rechazo a su amor, esa indiferencia que siempre se ha manifestado hacia el amor. Y es que ahora en nuestros tiempos actuales, quizá Dios no encaje en nuestros proyectos, porque queremos vivir un mundo a nuestra manera, queremos vivir nuestra fe a nuestra manera, y queremos un Dios que sea a nuestra manera, un Dios que nos complazca, un Dios que haga o que diga lo que yo quiero, pero muchas veces somos incapaces de escuchar a Dios. Muchas veces somos incapaces de querer comprender el proyecto que Dios quiere o que Dios tiene para nosotros. Quizá nos cuesta
en estos tiempos es más difícil por las situaciones que vivimos, por lo que el mundo nos ofrece y porque nos cuesta vivir esos sacrificios, como lo comentábamos anteriormente, ese Cristo crucificado, mas sin embargo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo recuerdo al Santo Padre Juan Pablo II en una homilía que dirigió a los jóvenes de Chile. Él les decía a los jóvenes que si querían la vida eterna, y los jóvenes le respondían, sí, sí queremos la vida eterna. Entonces Él les decía, entonces ustedes tienen que mirar a Cristo y tienen que seguirlo a Él. Entonces, nosotros debemos de mirar a Cristo para poder mirar al Padre y aceptarlo en nuestro proyecto y aceptar a ejemplo de Cristo la voluntad del Padre. El Papa Francisco, en esa encíclica Lumen Fidei, quiere decir la luz de la fe, en el número 18, continúa: la plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. En muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. Tenemos confianza en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad también de alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Tenemos confianza en el arquitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para curarnos. También tenemos que creer en alguien que es totalmente fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios. El Santo Padre también vuelve a profundizar en lo que ya nos venía diciendo. No solamente creer en Cristo, sino creer con Cristo. Podemos decir que es un tema también muy querido a San Pablo. Él siempre utiliza esa forma de hablar: morir con Él para resucitar con Él, ser bautizados con Él para morir al pecado y también resucitar con Él a una vida nueva, a una vida diferente. Tenemos que pensar entonces, si creemos en Cristo, creemos en Dios, pero si también, como Él ve las cosas de Dios, si estamos dispuestos a aceptar. En Él se apoya ciertamente nuestra fe, porque Él es el mejor testigo que podemos tener acerca del Padre. Él lo dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Totalmente de acuerdo. Los siervos conocen a su Señor, pero nadie conoce a Dios como su propio Hijo, y Él ha querido revelárnoslo a nosotros. Pero ahora el Papa también nos invita a mirar con los ojos de Cristo. Así como nos ha invitado a hacer sus manos para seguir haciendo el bien, curando enfermos, etc. O así como Él nos invita a hacer sus pies y llevar el Evangelio hasta los últimos rincones del mundo, ahora el Papa nos invita a creer con Jesús, a mirar las cosas de Dios como Él las mira, con sus propios ojos, con su propia mirada. Realmente eso no lo habíamos reflexionado, por lo menos un servidor. Había hablado yo de creer en Cristo, de creer en el Padre, creer en la Sagrada Escritura, pero mirar a Dios, mirar el proyecto de Dios con los mismos ojos con que los miraba Jesucristo, es realmente dar en el clavo, es decir, entender que el único que nos puede revelar
al Padre y nos puede decir cómo es Él, es Cristo. No solo con palabras decirlo, sino también en nuestra vida diaria. La vida de Cristo, su modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con Él, abre un espacio nuevo a la experiencia humana, en Él que podemos entrar. La importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que hace San Juan del verbo creer, junto a creer que es verdad lo que Jesús nos dice. San Juan usa también las locuciones creer a Jesús y creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino. Queridos hermanos, pues creo que es bien importante lo que aquí San Juan nos está haciendo reflexionar, la diferencia que hay entre creer a Jesús y creer en Jesús. Quien cree a Jesús quizás tiene una forma de vivir su fe más pasiva, pero quien cree en Jesús es quien sigue sus pasos, quien se atreve a pisar sus mismas huellas, es aquel que confía plenamente en Él, es aquel que no solamente es un católico de escucha, sino que también es un católico de práctica, es un católico que da ese testimonio, que vive o que se desvive por las cosas de Dios, que comienza ese camino de discipulado, como los apóstoles que creyeron en Jesús y por eso fue que se atrevieron a dejarlo todo y a seguirlo a Él, se atrevieron a mirarlo, a observarlo, a compartir sus experiencias, se atrevieron a ver más allá de simplemente escucharlo, se atrevieron a vivir esa experiencia, pero en una práctica viva, en una práctica eficaz. Quizá eso es lo que este año de la fe nos está impulsando a nosotros los católicos, a que seamos esos testigos vivos, verdaderos, reales, en medio de un mundo necesitado de testimonio, pero que tomemos a Cristo como nuestro ejemplo, que sea Él, que seamos portadores de la persona de Cristo, o que digamos como San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí, porque somos capaces de tocar los corazones de, pues, simplemente de quienes viven conmigo, de con quienes trabajo, de con quienes me relaciono día a día, que realmente yo sea esa persona misericordiosa, esa persona bondadosa, que me atreva a vivir la experiencia de Cristo. Hermanos, creemos en Jesús, pues vivamos como Jesús, demos ese paso adelante y revistámonos de Cristo y vivamos para Cristo y por Cristo. Continúa la encíclica. Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha asumido nuestra carne, y así su visión del Padre se ha realizado también al modo humano, mediante un camino y un recorrido temporal. La fe cristiana es fe en la encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne. Es fe en un Dios que se ha hecho tan cercano, que ha entrado en nuestra historia. La fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios hecho hombre, en Jesús de Nazaret, no nos separa de la realidad,
sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta incesantemente hacia sí. Y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra. Bien dicen, hermanas y hermanos, que los misterios de Cristo están íntimamente relacionados. El misterio de la redención no se entendería sin el misterio de la encarnación. Cristo, que al hacerse hombre, en cierta manera, ha santificado todavía más, no solo por su creación, sino también por su encarnación, todo este hermoso, con miles y millones de estrellas, miles y millones de galaxias, especialmente nuestra Santa Tierra, y la humanidad, junto con los animalitos que conformamos esta hermosísima creación. Y la fe en Dios no nos aparta de este compromiso. Dios hizo hombre para salvar al mundo. Tanto amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces nuestra fe concluye en una fe comprometida, una fe en que toma en cuenta no solo a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, sino también a nuestra realidad, también nuestra santa tierra, también creación. Y si esta fe no nos compromete en la salvación del mundo, como quiere Dios nuestro Señor, entonces está fallando. Tenemos que buscar la transformación, como decía San Pablo, nuestra y también de todo este mundo, que está en gestación hacia una nueva manera de ser realidad. Podemos escuchar lo que decía también en el momento de la ascensión que nos propone la Sagrada Escritura. Varones de Galilea, ¿qué están mirando al cielo? Ese Jesús que vieron subir, ¿volverá? Entonces, ahora nosotros, una vez que hemos reflexionado en la fe en Dios, en la fe en Cristo, también tenemos que ver cómo hacemos que esa fe se concrete en las obras de cada día, se encarne en lo que nosotros hacemos, en nuestro proyecto propio que tenemos y también en nuestro proyecto como familia, como comunidad, como congregación, como iglesia. Es una palabra que tiene que vivirse, lo dice también nuestro Señor. Si solamente nos contentamos con escuchar, pero no vivimos, no hacemos vida esta fe que tenemos, nuestra fe se parece a una casa construida sobre arena, tarde o temprano va a caer. Pero si nuestra fe está construida sobre roca, quiere decir que esa fe en Cristo también nosotros la llevamos a la práctica, al día a día, a lo que estamos viviendo con la bendición de Dios nuestro Señor. Por eso el señor obispo, fíjense las preguntas que nos propone para la reflexión, para que ustedes, si están en grupo o si están en lo particular, también puedan comentar, hacer sus propios comentarios mientras escuchamos música religiosa y luego mandar sus preguntas, sus aportaciones, sus cuestionamientos a radiotepeyac.com o también al teléfono 967-101-2955. Propone don Felipe. Número 1. ¿Cómo nuestra fe nos ilumina y nos sostiene ante la muerte de un ser querido y ante los problemas? Un momento difícil de nuestra existencia es cuando muere papá, muere mamá, cuando muere la esposa o el esposo, cuando muere una hija o un hijo, un nietecito, una persona sumamente querida. En esos momentos es cuando se ve si tenemos fe verdaderamente en Dios o no tenemos fe. A pesar de esa oscuridad y de esa amargura que trae la muerte, nuestra fe nos ayuda, como en el caso de Cristo, después de esas palabras de abandono, poder decir
con todo nuestro corazón: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O como decía Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Y segunda pregunta: ¿de qué forma tu fe ilumina tu vida diaria? Piensa en tu trabajo, piensa en la escuela, si eres joven, piensa en el esparcimiento, en la diversión sana, piensa en tu vida social, piensa en tu vida y tu compromiso político. Si Cristo no interviene para nada, ¿de qué te sirve la fe? ¿De qué te sirve creer en Dios si esa fe no encausa, no ilumina todos tus trabajos y todos tus quehaceres concretos que tenemos que vivir? Trata de reflexionar entonces también en esta pregunta: ¿de qué forma tu fe ilumina tu vida diaria, tu vida de cada día? Ver si realmente es una fe, como dice San Pablo, que se vive, que actúa en el amor. Vamos a tener una pausa de silencio y luego esperamos también tus mensajes, tus respuestas al celular 967-101-2955 de esta emisora, o también, si vives cerca de Comitán, 963 Helada 110-7309, o si vives en el rumbo de Trinitaria, 963 Lada 133-2271, o bien comunicarte al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx, o también mandar tu opinión al chat www.radiotepeyac.com. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Bueno, aquí tenemos un mensaje vía celular que nos envían y nos dicen cómo Nuestra Señora de Belén, encomendarnos a ella nos ayuda a tener fe, nos ilumina, haciendo oración, la importancia de la oración para acrecentar nuestra fe, el estar cerca de la Madre de Dios, encomendarnos a ella, nos ayuda a fortalecernos en nuestra oración para poder vivir esa fe viva y activa. Y no nos olvidemos que la Virgen María es modelo de fe. ¿Se acuerdan de esa hermosa alabanza que le hace Isabel? Dichosa tú que has creído, porque todo cuanto te ha dicho el Señor se cumplirá. Y la Virgen de Belén, Nuestra Señora de Belén, la patrona del pueblo de Chiltepec, de nuestro obispo, que a él lo ilumine y también a nosotros. Así es, la Santísima Virgen es quien nos ayuda, quien nos ilumina, quien nos protege, quien nos lleva por diferentes experiencias o momentos. Aquí nos están también diciendo en otro mensaje que vivir esa confianza con la Madre de Dios, desde que amanece hasta que anochece, que nosotros, a pesar de las dificultades, de los dolores, de la falta de algún ser querido, si nosotros permanecemos cerca de ella nos ayuda a vivir esa fortaleza. Es lo que nos están compartiendo nuestros radioescuchas que nos están escuchando, nos invitan a vivir esa confianza en la Virgen, en la Madre de Dios. Y claro, así como el Papa dice que tenemos que no solo creer en Jesús, creer a Jesús, sino creer con Jesús, podríamos igualmente añadir o extender este pensamiento. Tenemos que creer con María. Qué ojos tan hermosos, qué mirada más limpia, la de María junto al Calvario al ver morir a su Hijo. Una experiencia tremenda si la miramos desde el punto de vista meramente humano. Pero María, una mujer de fe, sabe que ha llegado la hora que desde Simeón le había anunciado el Señor, y ella está ahí dando ese testimonio, esa fortaleza ante la muerte de su único Hijo, algo que ese ejemplo nunca agradeceremos suficientemente a Dios. También nos dicen que la fe es algo muy especial para los creyentes porque nos anima, nos fortalece en los momentos más difíciles, nuestra vida, nos ayuda a florecer nuestra vida, nos ayuda a pertenecer más a nuestra parroquia. Aquí nos están escribiendo de la parroquia Venustiano Carranza en Venustiano Carranza, Chiapas. Un saludo cariñoso. Yo estuve en la parroquia de San Bartolomé en Venustiano Carranza y me da mucho gusto escuchar este mensaje. Adelante, mis hermanos carrancistas. San Bartolomé acaba de pasar su fiesta patronal y la fiesta del Señor del Pozo del mes de agosto, pues que la fe les ayude a estar más cercanos en el trabajo pastoral, en el trabajo parroquial, no solamente en su vivencia familiar o personal. Así es, bueno, seguimos nosotros invitándolos a ustedes a que vivamos nuestra fe, a que demos ese testimonio, a que vivamos un sentido de unidad en nuestra familia, en nuestras colonias, que seamos nosotros los principales portadores de la fe, fortalezcamos nuestra fe a través de la oración, al levantarnos encomendemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro estudio al Señor, seamos devotos de María Santísima, al rezar el Ángelus a las 12 del día, hagamos ese hábito de vivir esa cercanía con ella,
de retomar nuestras lecturas bíblicas, por ejemplo las de los domingos, continuemos reflexionándolas en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, seamos hombres y mujeres pues de oración. Y voy a pedir a la hermana Adriana, ella va a concluir este mensaje o este programa con una hermosísima oración al Sagrado Corazón de Jesús. Escuchemos. Esta oración que vamos a escuchar es un acto de confianza a Él. Y dice: oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente: venid a mí, y nos repite las palabras que dijiste al paralítico: confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer enferma: confía, hija mía, tu fe te ha salvado. Y a los apóstoles: confíen, yo soy, no teman. Animado con estas palabras tuyas, acudo a ti con el corazón lleno de confianza, para decirte sinceramente y de lo más íntimo de mi alma: corazón de Jesús, en ti confío. Voy a pedir a la hermana Adriana que nos entone el último canto, y desde sus hogares, desde sus grupos, desde su lugar de trabajo, nos unimos como iglesia a este hermoso canto. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Agradecemos amablemente su atención a este programa. Pedimos una disculpa si no pudimos hablar como el señor obispo, Monseñor Felipe, lo hace, pero él así confió en que nosotros también pudiéramos decir algunas palabras, pero esperamos en Dios que el próximo lunes Él esté nuevamente con nosotros para seguir comentando esta hermosa encíclica Lumen Fidei. Los esperamos entonces, la misma hora, el próximo lunes, para continuar con este momento de fe, esta reflexión de fe desde radiotepeyac.com, para que eso anime e ilumine mejor, afiance mejor nuestra fe. Mil gracias, que pasen ustedes una linda tarde. Alabado sea Jesucristo. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la Iglesia. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.